Y bienvenidos a todos los amigos del mundo a este nuevo capítulo, siguiendo con los archivos nerudianos que nos donó para mandarlos al mundo Luis Paintein Grenovich, gran amigo, terapeuta, poeta de nuestro Chile querido. Entonces vamos a continuar con noticias de Malva Marina. Ya habíamos dicho, Malva Marina es la hijita de Pablo Neruda. En el deseo de no afligir a la familia con esa misma afición que ellos sobrellevan, ni Pablo ni Maruca han escrito por largo tiempo a Temún y han dejado pasar los días sin dar noticias acerca de un tema que con razón debe preocupar a todos sus parientes, en especial a sus padres y a Laura, el estado de salud de Malva Marina. Cuando han pasado varios meses desde la anterior misiva, no es Pablo sino Maruca la encargada de encontrar las mejores palabras para contar una verdad que hasta el momento no habían revelado. Los problemas de salud de la niña no han sido solamente problemas circunstanciales, relacionados con el parto y luego superados. En realidad, Malva Marina sufre de hidrocefalia, y es esta una condición grave que no puede dejar de provocar secuelas y trastornos de difícil pronóstico. Aún así, la carta de Maruca trata de ser optimista, o quiere parecerlo, y su relato es muy sobrio, a la vez que muy patético, en la medida en que se esfuerza por minimizar el retraso de la hijita y hacer resaltar los aspectos favorables. Con fecha 2 de mayo de 1936, en carta dirigida a su suegra y a quien llama mamá, Maruca escribe: hemos recibido su carta hace algún tiempo y esperamos que usted nos perdonará el silencio tan largo en contestar. Siempre y siempre les recordamos a todos ustedes, con muchísimo cariño y mucho deseo de escribirles una larga carta. Pero al fin nos faltó la gana porque teníamos que escribirle malas noticias de nuestra Malvita. Cuando tenía algunos meses descubrimos que en efecto de su difícil nacimiento, aunque yo no he sufrido nada, su cabecita empezó a crecer demasiado. Una enfermedad que los mejores médicos de Madrid y París no sabían curar, lo que era desesperadamente para nosotros, desesperante. Hemos estado en esas circunstancias por muchos meses, hasta que un médico homeopático nos dio alguna esperanza de curarla, en que ha tenido éxito y podemos contarles ahora con tranquilidad que hace algunos meses la cabeza de Malvita no ha crecido más y esperamos que siga así. Por lo demás, ella siempre ha estado de muy buena salud, teniendo mucho apetito y creciendo mucho. Está un poco atrasada por su enfermedad, no sabe andar todavía, habla algunas palabras y sabe cantar. Es mi ángel, siempre tan paciente, siempre de buen humor y alegre. No nos molesta nunca. Estamos muy contentos con nuestra hijita, con su carita tan linda y su cuerpecito tan bonito. Ahora tiene 20 meses y tiene la altura de un niño de 3 años. Mide 88 centímetros. Neftalí está trabajando mucho desde que está sustituyendo a Gabriela Mistral. Tenemos una casa muy linda con mucho sol y un gran balcón donde Malvita toma baños de sol. En un fragmento escribe Pablo Neruda, Enfermedad en mi casa. Hay que sostener los pasos rojos, cruzar entre tejados y tristezas mientras arde una cosa quemada con llamas de humedad. Una casa entre trapos tristes como la lluvia, algo que arde y solloza, un síntoma en silencio, entre abandonadas conversaciones y objetos respirados. Entre las flores vacías y el destino corona y abandona, hay un río que cae en una herida, hay un océano golpeando una sombra de flecha quebrantada, hay todo el cielo agujereando un beso. Ayudadme, hojas que mi corazón ha adorado en silencio, ásperas travesías, inviernos del sur, cabelleras de mujeres mojadas en mi sudor terrestre. Luna del sur del cielo deshojado, venid a mí con un día sin dolor, con un minuto en que pueda reconocer mis venas. Estoy cansado de una gota, estoy herido, es solamente un pétalo, y por un agujero de alfiler sube un río de sangre sin consuelo.
y me ahogo en las aguas del rocío que se pudre en la sombra, y por una sonrisa que no crece, por una boca dulce, por unos dedos que el rosal quisiera, escribo este poema que solo es un lamento, solamente lamento. Guerra Civil Española. Comienza la tragedia. La guerra, que se inicia el 18 de julio de 1936, divide al país en dos bandos irreconciliables. Todo comienza con el alzamiento del general Franco contra el legítimo gobierno de la República, al que se quiere derribar por considerarlo demasiado reformista, demasiado izquierdista y una amenaza para los intereses de las clases dominantes. Desde ahora en España existirán dos fuerzas opuestas: un bando rebelde de inspiración fascista, los insurrectos, que se llamarán a sí mismos nacionalistas, y otro bando leal, los gobiernistas, que se denominará los republicanos. Todo hacía pensar que la rebelión de Franco conseguiría dominar toda resistencia en un par de semanas y que este alzamiento sería parecido a otros, de corta duración y con pocas víctimas. Estas previsiones serán totalmente erróneas. La guerra civil durará casi 3 años y su costo en vida será terrible: 1 millón de muertos. Para defenderse, la República improvisa un ejército formado por campesinos, obreros, trabajadores de todo tipo, profesores, empleados, intelectuales, incluso mujeres. Bajo el comando de un pequeño número de militares leales a la República, se crea un ejército que, por carecer de uniforme, vestirá el overol o mameluco azul, mono en España, que es el traje de trabajo de los obreros industriales. Para los diplomáticos extranjeros, la guerra civil planteaba una situación muy compleja, ante la cual los respectivos gobiernos recomendarán una actitud de neutralidad. Desde su condición de cónsul, Pablo estaba obligado a adoptar y mantener esa actitud neutral. Sin embargo, no tardará en asumir una posición abiertamente pro-republicana. Al hacerlo, se ponía del lado de sus muchos amigos poetas, artistas, intelectuales españoles, que eran fervientes partidarios de la República. Pero para Pablo, no solo se trataba de un gesto de solidaridad hacia los amigos. Su conciencia le llevaba a condenar la insurrección y tenía la convicción de que la razón estaba del lado de los republicanos. Era una lucha de los que querían perpetuar sus privilegios contra quienes reclamaban derechos mínimos, reivindicaciones sociales largamente ignoradas. Cuando comienzan a caer las bombas sobre Madrid, matando mayormente a mujeres y niños, casi todos los hombres estaban en combate, Neruda siente el deber de gritar su protesta contra los generales traidores y de ofrecer su homenaje a los hombres que luchan y mueren por la causa republicana. Sin preocuparse mucho por la famosa neutralidad, comienza a escribir los primeros poemas del futuro libro España en el corazón. Fragmento de Explico algunas cosas. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros. Bandidos con sortijas y duquesas. Bandidos con frailes negros bendiciendo. Venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver las sangres por las calles. Terrible, ¿no? Sí, son momentos realmente terribles y continúan bastante terribles porque se aproxima el asesinato de Federico García Lorca. Ay, sí. Desde el advenimiento mismo de la República, Federico se convierte en un decidido simpatizante y un entusiasta colaborador que en respuesta a los planes de extensión cultural del gobierno crea el teatro itinerante La Barraca, con el fin de llevar el gran teatro español a los rincones más apartados de España. Llevado de su temperamento apasionado, hará declaraciones públicas que fueron muy mal consideradas por la prensa y la gente de derecha. Los siguientes ejemplos resultan muy elocuentes. Federico ha dicho: en este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas, decía. En una entrevista concedida al diario El Sol de Madrid, declara: yo soy partidario de los pobres que no tienen nada, y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Yo soy del partido de los pobres, decía. Hablando del teatro La Barraca, y después de contar que Unamuno y Damaso Alonso se han entusiasmado con obras como El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, añade: claro que le gusta al público que también me gusta a mí, obreros, gente sencilla de los pueblos. A los señoritos y a los elegantes, sin nada adentro, a eso no les gusta mucho. Ni nos importa a nosotros. Van a vernos y salen luego comentando: pues lo trabajan mal. Ni se enteran, ni saben lo que es el gran teatro español. Y luego se dicen católicos y monárquicos, y se quedan tan tranquilos. Donde más me gusta trabajar es en los pueblos. Muchas otras cosas le reprochaba: que introdujera en sus obras teatrales situaciones inmorales, que se burlara de la Guardia Civil, que fuera homosexual, incluso que hubiera triunfado tan ampliamente como poeta y dramaturgo. No hay duda que su nombre estaba en una fatídica lista, y a pesar de que su muerte será atribuida a un episodio marginal, un accidental hecho de guerra, su fusilamiento respondía a una política de exterminio, que Franco y sus partidarios ya habían comenzado a hacer efectiva en forma particular contra maestros, intelectuales, artistas y escritores, contra poetas, que, como Federico, tenían una posición y pensamiento favorable a la República. En el acta de defunción quedará señalado en pocas palabras la constancia de un crimen que nunca podrá ser perdonado. Falleció en el mes de agosto de 1936, a consecuencia de heridas producidas por hechos de guerra, siendo encontrado su cadáver el día 20 del mismo mes en la carretera de Biznar a Alfacar. Uno y muchos Federicos, dice Pablo. Hay dos Federicos, el de la verdad y el de la leyenda, y los dos son uno solo. Hay tres Federicos, el de la poesía, el de la vida y el de la muerte, y los tres son un solo ser. Hay 100 Federicos, y cantan todos ellos. Hay Federicos para todo el mundo. La poesía, su vida y su muerte se han repartido por la tierra. Su canto y su sangre se multiplican en cada humano. Su breve vida crece y crece. Su corazón destrozado está repleto de semillas. No sabrán los que lo asesinaron que lo estaban sembrando, que echaría raíces, que seguiría cantando y floreciendo en pocas partes y en todos los idiomas, cada vez más sonoro, cada vez más viviente. Y yo, como poniéndole un broche a este relato, a estas palabras de Pablo, les digo, poetas del mundo, hay uno de los libros que hemos hecho con nuestros queridos poetas y escritores del mundo en homenaje a Federico García Lorca, y está en la red para todos libres, para leer. Y ahí se puede apreciar el cariño, el amor que se le tiene, que le tienen, tal como dice Pablo Neruda, esas raíces quedaron ahí sembradas y dieron su fruto. Y todos esos frutos, desde distintas partes del mundo, están en este libro hermoso de homenaje a Federico García Lorca.
Dice Pablo Neruda, Oda a Federico García Lorca. Si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Porque por ti pintan de azul los hospitales y crecen las escuelas y los barrios marítimos. Y se pueblan de plumas los ángeles heridos y se cubren de escamas los pescados nupciales y van volcando al cielo los erizos. Por ti las sastrerías con sus negras membranas se llenan de cucharas y de sangre, y tragan cintas rotas, y se matan a besos, y se visten de blanco. Cuando vuelas vestido de durazno, cuando ríes con risa de arroz huracanado, cuando para cantar sacudes las arterias y los dientes, la garganta y los dedos, me moriría por lo dulce que eres, me moriría por los lagos rojos, en donde en medio del otoño vives. Neruda pierde su cargo consular en Madrid. En medio de la vorágine provocada por la guerra, cada cual asume la actitud que su conciencia, sus creencias o sus intereses le dictan. En Madrid, la gran mayoría de los hombres y no pocas mujeres se transforman en milicianos y milicianas. Visten el mameluco azul y se unen a la lucha en defensa de la República. Los poetas, los artistas y escritores hacen de la Alianza Intelectuales un centro de difusión y propaganda y crean un periódico de combate llamado El Mono Azul, que comienza a llegar a todos los frentes de combate convertido en portavoz de la causa republicana. Su sección más importante es el Romancero de la Guerra Civil, que publica poemas inspirados en la contingencia, en que se exalta la lucha, se rinde homenaje a sus héroes, se satiriza al enemigo y se maldice a los agresores. Es precisamente en el número 5 de este periódico, del 24 de septiembre de 1936, en donde aparece el primer poema que Neruda ha escrito sobre la guerra civil. Es el canto a las madres de los milicianos muertos. En una pequeña nota se señala, este poema se debe a la pluma de un gran poeta, cuyo nombre la redacción del Mono Azul estima oportuno no dar por el momento. Ha sido Rafael Alberti, principal responsable del periódico, el que ha decidido no dar a conocer la autoría de Pablo, como una manera de protegerlo de posibles inconvenientes. No faltarán, sin embargo, los que señalen que ya en el primer número de El Mono Azul ha aparecido un retrato de Neruda, fotografiado durante una visita a la redacción del periódico. Resulta evidente, pues, que las simpatías del poeta y cónsul chileno están con la República. Pero a Neruda no parecen preocuparle estas evidencias. Poco después de publicado su poema, recibe una invitación para participar en un acto conmemorativo del 12 de octubre, a efectuarse en la ciudad de Cuenca. En esta ocasión no tendrá inconveniente en dar pública lectura a este mismo exaltado y emotivo poema. Estos antecedentes y sus crecientes diferencias con el embajador de Chile, que tiende a favorecer a los partidarios de Franco, además de las inevitables denuncias de que el cónsul de Chile ha asumido una pública y activa defensa del bando republicano, tendrán por resultado una drástica decisión de la Cancillería chilena. Aduciendo la situación causada por la guerra y la falta de garantías para el funcionamiento del consulado de Chile en Madrid, se decide suspender sus actividades. De esta manera, en forma rápida y efectiva, sin que haya sido necesario censurar la actuación del cónsul o amonestarlo, la maniobra para apartarlo tendrá el resultado deseado. No existiendo consulado, no habrá ya necesidad de un cónsul. Canto a las madres de los milicianos muertos. Fragmento. No han muerto, están en medio de la pólvora, de pie, como mechas ardiendo. Sus sombras puras se han unido en la pradera de color de cobre, como una cortina de viento blindado, como una barrera de color de furia, como el mismo invisible pecho del cielo. Madres, ellos están de pie en el trigo, altos como el profundo mediodía, dominando las grandes llanuras. Son una campanada de voz negra que a través de los cuerpos de acero asesinados
replican la victoria. Hermanas, como el polvo caído, corazones quebrantados, tened fe en vuestros muertos. No solo son raíces bajo las piedras teñidas de sangre, no solo sus pobres huesos derribados definitivamente trabajan en la tierra, sino que aún sus bocas muerden pólvora seca y atacan como océanos de hierro, y aún sus puños levantados contradicen la muerte. Y como en vuestros corazones, madres, hay en mi corazón tanto luto y tanta muerte, que parece una selva mojada por la sangre que mató sus sonrisas, y entran en él las rabiosas nieblas del desvelo, con la desgarradora soledad de los días. Pero más que la maldición a las hienas sedientas, al estertor bestial que aúlla desde el África sus patentes inmundas, más que la cólera, más que el desprecio, más que el llanto, madres atravesadas por la angustia y la muerte, mirad el corazón del noble día que nace, y sabed que vuestros muertos sonríen desde la tierra, levantando los puños sobre el trigo. Y se aproxima el adiós a España, y fin de un matrimonio oracional. Junto con producirse el cierre del consulado de Chile en Madrid, la carrera diplomática de Pablo ha quedado en suspenso, y no hay indicios de que la Cancillería pueda destinarlo en breve plazo a otro lugar. Se halla, pues, sin trabajo y, peor aún, sin perspectivas. Según las normas administrativas, lo único que corresponde hacer es entregarle pasajes para que él y su familia puedan retornar a Chile. Le advierten, eso sí, que los recursos del Estado no permiten ofrecerle sino pasajes de tercera clase. Pablo no se resigna a abandonar Europa. Hubiera aceptado un mínimo consulado en cualquier país del viejo mundo. Pero está claro que en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no existe una disposición favorable hacia su persona. Sus amigos de la Alianza de Intelectuales le señalan la posibilidad de permanecer todavía algún tiempo en Europa, ya que algo, tal vez, pueda hacer en París, al unirse a la Alianza de Intelectuales Antifascistas de Francia para trabajar desde allá por la causa de los republicanos españoles. Pablo concuerda con esta alternativa. Será un lapso de espera dentro del cual podrá surgir, quizá, ese nuevo puesto consular que todavía lucha por conseguir. En lo familiar había llegado el momento de las graves decisiones. De alguna manera, la guerra, el cese de sus funciones, la necesidad de trasladarse a París han venido a acelerar una ruptura matrimonial que ya se veía como inminente. En los meses precedentes, la relación sentimental con Delia del Carril se ha consolidado, y en estas circunstancias la pareja Neruda-Hagenard opta por separar caminos. Juntos se evacúan Madrid después de concordar en que al menos por el momento lo mejor es que Maruca y Malva Marina se dirijan a Holanda, a la casa de los padres de Maruca, mientras Pablo trata de definir sus perspectivas de trabajo en París. Es una situación algo ambigua, una ficción de normalidad dentro del aflictivo momento que se vive. Quizás vuelvan a reunirse, quizás no. Instalado en París, Pablo se une a la Alianza de Intelectuales local. Ayuda a organizar el Congreso de Escritores Antifascistas de 1937, y ello le permite volver por última vez a Madrid. Siente el dolor y la nostalgia del tiempo feliz allí pasado, de los amigos perdidos, de su casa de las Flores, que está situada en una zona residencial que ha sido ferozmente bombardeada. Es difícil resumir tantos dolores juntos. Pablo siente el deseo de ver el estado en que ha quedado su casa y de recuperar tal vez algo de valor. Acompañado de Miguel Hernández, va a visitarla. Será la última y breve imagen de este departamento en que en otro tiempo resplandecían los geranios y en donde ahora habita una sola y lamentable pareja, el silencio y la desolación. Las máscaras y la guerra, dice Pablo. Mi casa quedó entre los dos sectores. De un lado avanzaban moros e italianos. De acá avanzaban, retrocedían o separaban los defensores de Madrid. Por las paredes había entrado la artillería. Las ventanas se partieron en pedazos. Restos de plomo encontré en el suelo entre mis libros.
pero mis máscaras se habían ido. Mis máscaras recogidas en Siam, en Bali, en Sumatra, en el archipiélago malayo, en Bandoeng, doradas cenicientas de color tomate con cejas plateadas, azules, infernales, ensimismadas. Mis máscaras eran el único recuerdo de aquel primer oriente al que llegué solitario y que me recibió con su olor a té, a estiércol, a opio, a sudor, a jazmines intensos, a frangipán, a fruta podrida de las calles. Aquellas máscaras recuerdo de las purísimas danzas, de los bailes frente al templo. Gotas de madera coloreadas por los mitos, restos de aquella floral mitología que trazaba en el aire sueños, costumbres, demonios, misterios irreconciliables con mi naturaleza americana. Y entonces, tal vez los milicianos se habían asomado a la ventana de mi casa con las máscaras puestas y habían asustado así a los moros entre disparo y disparo. Muchas de ellas quedaron en astillas y sangrientas, allí mismo. Otras rodaron desde mi quinto piso, arrancadas por un disparo. Frente a ellas se habían establecido las avanzadas de Franco. Frente a ellas ululaba la horda analfabeta de los mercenarios. Desde mi casa, 30 máscaras de dioses del Asia se alzaban en el último baile, el baile de la muerte. Era un momento de tregua. Las posiciones habían cambiado. Me senté mirando los despojos, las manchas de sangre en la estera. Y a través de las nuevas ventanas, a través de los huecos de la metralla, miré hacia lejos, más allá de la ciudad universitaria, hacia las planicies, hacia los castillos antiguos. Me pareció vacía España. Me pareció que mis últimos invitados ya se habían ido para siempre, con máscaras o sin máscaras, entre los disparos y las canciones de guerra. La loca alegría, la increíble defensa, la muerte o la vida, aquello había terminado para mí. Era el último silencio después de la fiesta, después de la última fiesta. De alguna manera, con las máscaras que se fueron, con las máscaras que cayeron, con aquellos soldados que nunca invité, se había ido para mí España. Elogio de la amistad. Para aquel tímido y silencioso muchacho del Temuco de 1918, que ha conocido la soledad y la incomunicación, que ha sufrido por no tener con quién hablar para compartir lo que siente y piensa, el descubrimiento en Santiago de la ancha puerta de la amistad será una experiencia feliz y vitalizadora. Del contacto con los poetas de la bohemia santiaguina y con sus nuevos compañeros universitarios, aprende que existen en el mundo dos cosas maravillosas: amigos con quienes se puede compartir experiencias, descubrimientos, anhelos y amarguras, y que al hacerlo se produce algo que es muy importante: el cultivo de la palabra, el lujo de la conversación sin límites, que representa no solo una manera de aprender y comprender, sino un ejercicio que le permite descubrir en sí mismo la capacidad para expresarse, para exteriorizarse a través de la palabra. Uno de los más queridos amigos de la época juvenil será Alberto Rojas Jiménez, a quien comienza a admirar precisamente al oírle contar una y mil historias, anécdotas y aventuras, al escucharlo organizar las palabras como un mago del lenguaje, y otras veces, sin ningún alarde, verlo con total naturalidad borronear en una servilleta de papel un poema de circunstancia, unos versos que reflejaban el constante alumbramiento de su talento. Al evocar su figura y su influencia, Pablo escribe: nos impuso pequeñas modas en el traje, en la manera de fumar, en la caligrafía. Burlándose de mí, con infinita delicadeza, me ayudó a despojarme de mi tono sombrío. Nunca me contagió con su apariencia escéptica, ni con su torrencial alcoholismo, pero hasta ahora recuerdo con intensa emoción su figura que lo iluminaba todo, que hacía volar la belleza de todas partes, como si animara a una mariposa escondida. La carencia de amigos semejantes será lo que más hiera a Pablo durante sus días en Oriente, y por eso en Buenos Aires se sentirá otra vez feliz, recupera la perdida dimensión de la amistad. Nuevos y grandes afectos vendrán a sumarse a los antiguos. Otro tanto ocurrirá en España, y desde ahora en adelante, por donde quiera que vaya.
Ya no terminarás jamás de conquistar amigos y amigas. En una de las cartas que escribe a la rubia le confiesa: yo que he vivido mi adolescencia lleno de aspereza vital, me convenzo de la bondad de las gentes, de los parecidos que son a uno, y quiero solo querer sin limitación a todos los dignos de cariño. La presencia de estos amigos se halla reflejada en las miles de páginas de poesía y prosa escrita por Pablo a través de toda su vida, y de esta manera perduran junto a él. De allí continuarán, más allá del tiempo y el olvido. Pablo habla de sus amigos en España. España, cuando pisé su suelo, me dio todas las manos de sus poetas, de sus leales poetas, y con ellos compartí el pan y el vino, en la amistad categórica del centro de mi vida. Tengo el recuerdo vivo de esas primeras horas o años de España, y muchas veces me hace falta el cariño de mis camaradas. Miguel Hernández. Yo había leído antes de que Miguel llegara a Madrid sus autos sacramentales de inaudita construcción verbal. Miguel era en Orihuela pastor de cabras, y el cura le prestaba libros católicos, que él leía y asimilaba poderosamente. Mi gran amigo, Miguel, cuánto te quiero y cuánto te respeto y amo tu joven y fuerte poesía. A donde estés en este momento, en la cárcel, en los caminos, en la muerte, es igual. Ni los carceleros, ni los guardias civiles, ni los asesinos podrán borrar tu voz ya escuchada, tu voz que era la voz de tu pueblo. Rafael Alberti. Antes de llegar a España conocí a Rafael Alberti. En Ceilán recibí su primera carta, hace más de 10 años. Tenía, gracias a Rafael Alberti, amigos inseparables antes de conocerlos. Después, con Rafael hemos sido simplemente hermanos. La vida ha intrincado mucho nuestras vidas, revolviendo nuestra poesía y nuestro destino. Amigos en Argentina y en todas partes. Mis recuerdos de la Argentina son un poco tristes, porque mis amigos han ido desapareciendo, y yo soy un hombre de amigos, y la Argentina era, y seguramente seguirá siéndolo, un país de amigos. Un hombre de amigos y un país de amigos es algo serio, profundamente serio. Yo pongo la amistad como una de las dimensiones de mi propia vida. En verdad, la Argentina es para mí una época inolvidable, y el recuerdo de Nora Lange o de Oliveiro, de Raúl González Tuñón y de Amparito, de la rubia Rojas Paz y su salón literario, al que acudíamos con Pepe González Carballo, y luego vino Federico García Lorca. Después conocimos más a Rodolfo Araoz Alfaro, uno de mis más queridos amigos. Bueno, entre mis amigos argentinos de aquellos tiempos podría citar muchos, pero me gustaría también hablar de mis amigos en toda la América. Tengo amigos en México, en el Perú, en Venezuela, en el Ecuador, en el Uruguay, en Colombia, en Panamá, en todas partes. Naturalmente también tengo grandes amistades en Francia, en Inglaterra, pero es en este continente donde están mis mejores recuerdos, mis grandes amigos. Yo soy un hombre local, provinciano de América. Soy un pueblerino de Buenos Aires, soy un pueblerino de Santiago de Chile, soy un pueblerino de Temuco y de Parral, de donde vengo, del sur de Chile. También lo soy de los pueblos de Colombia o del Perú. Por todas estas partes yo siento el llamado de la sangre. Qué bonito. Qué interesante. Cuando estuve con Luis Vaintin recibiendo algunas obras acá en el Jardín de Neruda, fue muy interesante la espiritualidad que había en el sector, con el sonido del mar, con la brisa que también sonaba pegando en las ramas de los cipreses. Había un ambiente de pajarillos que cantaban. Era como estar viviendo, tener a Pablo ahí y a Matilde, que están los dos ahí en su tumba. Tenerlos ahí en presencia, en espíritu. Y se aprecia todo esto que cuenta, todas sus amistades, todos sus amigos. Y también nos dábamos cuenta de cómo hemos traído
a la palestra obras en homenaje a argentinos, como es nuestro querido Borges, obras a Miguel Hernández, que le hicimos 1000 poemas, un libro del tamaño del que le hicimos a Neruda, a Martí, a Vallejo, y por supuesto lo que hablaba antes a Federico García Lorca. También hicimos a UNAM, también le hicimos a otros poetas españoles que fueron tan importantes y gravitantes en la poesía, como Se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás, esa vista que volvía hacia atrás el poeta Antonio Machado cuando iba en marcha al exilio hacia Francia, con su madre, la cual muere después en Francia, ahí en un campo prácticamente de concentración, donde llegaron todos estos artistas, todos estos poetas, escritores, a refugiarse, y a los cuales después Pablo Neruda los subió arriba de un barco que tuvo una travesía muy loca, con mucho dolor, mucho sentimiento, el cual pudo traer aproximadamente a 2000 españoles a este país, que hicieron patria acá y que fueron tan importantes también en la economía del país. Eran casi todos profesionales, escritores. Así que hay tantas cosas y que bueno, nos quedan bastantes capítulos todavía, así que vamos a ir depredando toda esta lectura para entregarla al mundo. Así es, para entregarla a toda América y a todo el mundo, como tú dices, porque ya estamos todos conectados. Imagínate si en la época de Neruda hubiera tenido esta ventaja de poderse ver y conversar a cualquier hora del día y en cualquier país que tú estés. Definitivamente este es un privilegio. Exacto.